La onda expansiva destrozó los cristales a 10 metros a la redonda. Carlos se pegó a la pared de hormigón, sintiendo cómo los fragmentos arañaban su chaqueta. La radio crujía por las interferencias, en el auricular se oían órdenes entrecortadas. Grupo Alfa, informe de situación. Tercera planta limpia. 2 detenidos, uno ha escapado por la azotea. Identificado como Andrés Petrov, líder del grupo. Carlos asomó la cabeza desde su escondite. La zona industrial se hundía en la penumbra del amanecer, entre los edificios se veían las sombras del comando. La operación llevaba ya 4 horas, pero el objetivo principal se les escapaba. Por ahí andaba el hombre que durante 3 meses había estado aterrorizando el sistema bancario del país. La escalera que llevaba a la azotea crujía bajo sus pesadas botas. Carlos subía despacio, con el fusil preparado. 8 años de servicio en el comando le habían enseñado paciencia y precaución. En el auricular siseaba la voz del coordinador. Carlos, el objetivo se mueve hacia la zona de almacenes. La distancia se acorta. Interceptarlo antes del puente ferroviario. Recibido. Le sigo la pista. La azotea le recibió con un viento helado de octubre. Carlos se agachó, inspeccionando el terreno a través de la mira telescópica. Entre las chimeneas de ventilación, algo brilló, una silueta oscura corría de un escondite a otro. Comenzó la persecución. Un salto sobre el hueco de 2 metros entre edificios. Una carrera por el metal resbaladizo por la escarcha matutina. Carlos sentía como la adrenalina agudizaba cada movimiento, cada sonido. Delante, el hacker saltó desde un voladizo directamente a unos arbustos. Se ha metido en el garaje subterráneo del complejo, transmitió Carlos por la radio. Le sigo. Solicito bloqueo de todas las salidas. Recibido. El grupo beta se dirige a la salida oeste, el grupo gamma a la este. El descenso por la escalera de incendios le llevó segundos. El garaje le recibió con el olor a aceite de motor, goma y humedad. Entre las filas de coches reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por el lejano zumbido de los sistemas de ventilación. Carlos avanzó por la pared, con el fusil preparado. Cada sombra podía ocultar al enemigo. En algún lugar, goteaba agua de una tubería rota. Una puerta metálica chirrió. Un disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado. La bala rebotó a 2 pasos de Carlos, salpicándole con chispas. Él se lanzó inmediatamente detrás del coche más cercano, determinando automáticamente la dirección del disparo. Andrés Petrov. Estás rodeado. Ríndete. En respuesta, una nueva ráfaga. Las balas atravesaron el capó del coche tras el cual se había refugiado Carlos. El hacker se había atrincherado entre las columnas de hormigón de la pared del fondo, utilizando los coches aparcados como cobertura. Carlos evaluó la situación. El enemigo tenía ventaja de posición, pero estaba acorralado. Había que forzarlo a cometer errores. Una breve carrera hacia la izquierda. Un lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno justo en el punto calculado. La tos y las maldiciones del enemigo revelaron su posición exacta. Carlos se lanzó al ataque. La lucha fue brutal y breve. Andrés Petrov resultó ser un hombre corpulento de unos 35 años, de casi 1,80 m de altura, con una cicatriz notable que le cruzaba la cara desde la sien izquierda hasta la barbilla. Luchó desesperadamente, pero la preparación profesional de Carlos prevaleció. Una llave en la muñeca, un golpe de codo en el plexo solar, una zancadilla, y el enemigo cayó al suelo de hormigón. Al suelo. Manos en la cabeza. Grupo Alfa, objetivo neutralizado. Se requieren especialistas forenses. Al registrar la zona, encontraron 4 cargadores de repuesto, varias memorias USB y un servidor del tamaño de una pequeña maleta. Andrés permaneció en silencio, solo sus ojos oscuros brillaban con malicia bajo las cejas. Buen trabajo, Carlos, dijo el mayor Fernando, el investigador que acababa de llegar. Este servidor es su principal base de datos. 3 meses llevábamos buscándolos. Carlos asintió, pero algo le inquietaba por dentro. La victoria había sido demasiado fácil para un grupo de tan alto nivel. Normalmente, esos profesionales tenían planes de escape de reserva. En el departamento de informática trabajaron toda la noche. Al amanecer, el resultado preliminar estaba listo y resultó ser impactante. La intrusión en los sistemas bancarios se produjo desde dentro, informó el capitán Javier, el técnico.
El análisis de los registros muestra que alguien del banco transmitía regularmente los códigos de acceso. Sin eso, habría sido imposible penetrar en el sistema protegido. Carlos sintió un escalofrío en la espalda. Significaba que entre sus compañeros se escondía un traidor. ¿Qué sospechosos tenemos? Una lista de 7 personas, todos los que tenían acceso a sistemas críticos. Javier le tendió una carpeta. Incluyéndote a ti, por supuesto. Es una formalidad, pero el procedimiento es obligatorio. Carlos hojeó la lista. Nombres conocidos, gente con la que había trabajado durante años. ¿Era posible que alguno de ellos fuera capaz de una traición? Llegó a casa solo por la mañana, agotado física y moralmente. Aún no había girado la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió de golpe. Carlos. Laura estaba en bata, con los ojos rojos por el cansancio, el pelo revuelto. Gracias a Dios, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Lo abrazó con fuerza, y Carlos sintió cómo le temblaban las manos. El aroma de su perfume se mezclaba con el del café y la comodidad del hogar. Todo está bien, Laura. La operación ha sido un éxito. Ninguno de los nuestros ha resultado herido. ¿Y han atrapado a los hackers? Carlos se sorprendió. Normalmente, su mujer evitaba hablar de su trabajo, decía que los asuntos de servicio no le incumbían y solo la preocupaban. Y de repente, tanto interés. Al cabecilla lo hemos detenido. A los demás los vamos cogiendo uno a uno. ¿Y qué pasará con ellos? ¿Pasarán mucho tiempo en la cárcel? 10 años como mínimo. Quizás más, dependiendo de los daños. Laura respiró aliviada y le besó en la mejilla. Vamos, te voy a calentar algo de comer. Te he dejado tu bort favorito. En la cocina olía a café recién hecho y a bollería casera. Carlos se sentó en su sitio habitual, sintiendo el cansancio acumulado durante la noche. Laura se movía por la cocina, girándose de vez en cuando para estudiar su rostro. Mamá, ¿por qué no has dormido? Apareció en la puerta Pilar, dormida, con un pijama de ositos rosas. Laura se quedó quieta con un plato en las manos. ¿Cuándo ha sido eso, cielo? Toda la noche. He ido al baño y te he visto de pie junto a la ventana. Y luego llorando en el baño. Ah, eso, me dolía la cabeza. He tomado pastillas y ya estoy mejor. La fatiga acumulada durante la noche se notaba. Laura se afanaba junto a la cocina, girándose de vez en cuando para observar su rostro. Mamá, ¿por qué no has dormido? Apareció en la puerta Pilar, dormida, con su pijama de ositos rosas. Laura se quedó inmóvil con un plato en las manos. ¿Cuándo, cielo? Toda la noche. He ido al baño y te he visto de pie junto a la ventana. Y luego, llorando en el baño. Ah, eso, me dolía la cabeza. Tomé pastillas y mejoré. Carlos siguió con la mirada a su mujer hasta la mesa. Efectivamente, allí estaba el blister de analgésicos. Pero Laura nunca antes había sufrido de jaquecas. Pilar asintió y, bostezando, se fue de nuevo a su habitación. Laura la despidió con la mirada, luego miró a su marido. Estaba preocupada por ti. Tu trabajo es peligroso, puede pasar cualquier cosa. Las palabras sonaban plausibles, pero algo en su tono le inquietaba. Antes, Laura era más comedida al mostrar sus sentimientos. Decía que él era un hombre adulto y que se las arreglaría solo. Katá, ¿te encuentras bien? Ella se arregló el pelo y sonrió, pero la sonrisa era forzada, no llegaba a sus ojos. Bueno, no he dormido en toda la noche, estaba preocupada. Pero ahora estoy tranquila. Carlos terminó el borsch en silencio. Estaba delicioso, como siempre, pero no tenía apetito. Sus pensamientos volvían a la investigación, al traidor entre sus colegas. Después de comer, fue a ducharse. El agua caliente le quitaba el sudor y la fatiga, pero la sensación de inquietud permanecía. Algo había cambiado en casa. Algo sutil. Pero evidente. Quizás simplemente estaba cansado. La operación nocturna, el estrés, las sospechas de traición, todo eso le agobiaba. Pero cuando Carlos salió del baño, Laura estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando atentamente a la calle. Su postura denotaba tensión, como si estuviera buscando a alguien o esperando. ¿Qué hay?, preguntó él. Su mujer se sobresaltó y se giró bruscamente. Nada importante. Estoy pensando en las tareas del hogar.
Se alejó rápidamente de la ventana y empezó a recoger la mesa. Movimientos bruscos, nerviosos, nada característicos de su habitual fluidez. Carlos se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Los acontecimientos de la noche le daban vueltas en la cabeza. Andrés Petrov con la cicatriz en la cara, el servidor con los datos robados, las sospechas de traición. Y junto a él, respirando tranquilamente, dormía su mujer, que de repente había empezado a hacerle preguntas extrañas sobre el trabajo y a llorar por las noches. Por la mañana, en el Banco Crédito Siberiano reinaba una atmósfera tensa. El servicio de seguridad había precintado 3 despachos, los empleados cuchicheaban en los pasillos. Carlos llegó a su puesto de trabajo en el Departamento de Seguridad Informática, sintiendo las miradas pesadas de sus colegas. Sokolov, al despacho del jefe, dijo el guardia Antonio. El despacho de Igor Sergeyevich Volkov, jefe del servicio de seguridad, parecía el cuartel general de una operación militar. Sobre la mesa había impresiones de los registros del servidor, esquemas de acceso a la red, listas de empleados con marcas de colores. Siéntese, Alexei Nikolaevich. La situación es crítica. Volkov le tendió una carpeta voluminosa con documentos. Dentro, un análisis detallado del ataque informático, cronogramas, esquemas de penetración. Los delincuentes conocían al detalle todos nuestros procedimientos internos. La hora exacta del cambio automático de contraseñas, la estructura del sistema de archivos, incluso los hábitos personales de los administradores del sistema. Sin un infiltrado, eso es categóricamente imposible. Carlos hojeó atentamente las páginas. Cada detalle confirmaba lo obvio. Alguien del banco estaba trabajando sistemáticamente para los hackers. Estamos investigando a todos los que han tenido acceso, aunque sea mínimo, a datos críticos, continuó el jefe, incluyéndole a usted, naturalmente. Es una formalidad, pero un procedimiento estrictamente obligatorio. Entiendo la necesidad. Hasta que finalice la investigación interna, limitaremos su acceso a las secciones secretas del sistema. Solo las tareas laborales actuales, nada más. Carlos asintió. Las sospechas eran lógicas desde el punto de vista procedimental, aunque dolorosas a nivel personal. La jornada laboral se hizo terriblemente larga. Los compañeros evitaban las conversaciones abiertas, en el comedor nadie se sentaba en su mesa. Pablo Creto, programador del departamento vecino, incluso apartó la mirada al cruzarse con él en el pasillo. Al final del día, le dolía la cabeza por la tensión psicológica. Llegó a casa justo a las 7 de la tarde. Laura no estaba en el piso, pero se notaba el olor a su perfume. Papá. Pilar salió corriendo de su habitación con un álbum de dibujo. Mamá ha ido a la tienda. Ha dicho que volverá pronto. Mira, he dibujado una casa. Ha quedado muy bonita. ¿Cuánto tiempo hace que se fue mamá? Después de comer. He visto dibujos animados, luego he dormido, y cuando me he despertado, ya no estaba. Carlos frunció el ceño. Después de comer, es decir, al menos 4 horas antes. ¿Qué se puede comprar en una tienda de comestibles normal durante tanto tiempo? Laura regresó a las 8:05 con 2 pequeñas bolsas del supermercado más cercano. Perdón, cariño, me he retrasado. Hoy las colas eran horribles. Todo el mundo se prepara para el fin de semana. Carlos miró dentro de las bolsas. Pan, leche, yogur infantil, manzanas. Un conjunto estándar normal. Claramente insuficiente para 4 horas de compras. Has tardado mucho. Simplemente, al volver me encontré con Svetlana Morozova, una antigua compañera de clase. Nos pusimos a hablar y perdí la noción del tiempo. ¿De qué hablabais? De cosas de mujeres. Se quejaba de su marido, que ha empezado a beber. Tiene problemas en el trabajo, le están retrasando el sueldo. Su madre está enferma, necesita una operación cara. Laura hablaba y en su voz se notaba una tensión antinatural. Los detalles eran demasiado precisos para un encuentro casual. Durante la cena, el ambiente era extraño. Pilar hablaba del jardín de infancia, enseñaba sus nuevos dibujos, pero Laura respondía distraídamente, mecánicamente. Carlos la sorprendió varias veces mirándola, su mujer miraba por la ventana, como si esperara algo. Por cierto, Laura dejó el tenedor, quiero organizar revisiones médicas preventivas para toda la familia. He encontrado un buen médico, que viene a domicilio. ¿Para qué? Bueno, Pilar ya tiene 6 años, hay que controlar su salud regularmente.
Y a ti tampoco te vendría mal, tu trabajo es muy estresante. ¿Cuánto costará? Poco. Es un médico conocido, me hará un descuento. Lo importante es la salud de la familia. Carlos se encogió de hombros. La idea era en principio razonable, aunque inesperada. Laura nunca antes había mostrado tanta iniciativa en cuestiones médicas. Después de la cena, Pilar se acercó a su padre con un nuevo dibujo. Mira, esta es nuestra casa. Y este es el médico que vendrá a revisarnos la salud. En el dibujo infantil aparecía una casita con tejado triangular azul, y junto a ella, un hombrecito con bata blanca y un maletín rojo en la mano. ¿Mamá ya te ha hablado del médico? La actitud de Laura era inteligente, aunque inesperada. Antes, Laura nunca había mostrado tanta iniciativa en temas médicos. Después de cenar, Pilar se acercó a su padre con un dibujo nuevo. Mira, papá, esta es nuestra casa. Y este es el doctor que vendrá a revisarnos la salud. En el dibujo infantil se veía una casita con un tejado azul triangular y al lado, un hombrecito con una bata blanca y un maletín rojo en la mano. ¿Mamá ya te ha hablado del doctor? Sí. Dijo que nos escuchará el corazón y nos mirará la garganta a toda la familia. Y que además nos sacará sangre para hacer análisis. Carlos miró a su mujer. Laura estaba de espaldas a ellos junto al fregadero, lavando los platos con demasiada intensidad. ¿Cuándo viene exactamente el médico? La semana que viene. El día exacto lo confirmaré más tarde. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos vio en el baño varios frascos nuevos de cosmética. Katia, ¿es cosmética nueva? Sí, hoy había una oferta especial en la farmacia. La vendían muy barata, con un descuento del 70%. Se aplicó crema de noche en las manos, frotándola cuidadosamente. Laura hablaba con un tono normal, pero evitando deliberadamente el contacto visual directo. En el dormitorio, la atmósfera se volvió aún más tensa. Su mujer se acostó de espaldas a él y respondió a sus intentos de abrazarla con un «Estoy muy cansada hoy. Dormimos simplemente, ¿vale?» Esa conducta llevaba más de una semana. Antes, Laura nunca evitaba la cercanía física sin razones importantes. Alrededor de las 2 de la madrugada, Carlos se despertó por el leve sonido de unos pasos. Laura estaba de pie junto a la ventana del salón, hablando en voz baja pero con emoción por el móvil. No podía entender las palabras concretas, pero el tono sonaba inquieto, incluso preocupado. Por la mañana, le preguntó con cuidado. ¿Con quién hablabas tanto rato por teléfono anoche? Llamaba a Ana Kuznetsova. Ha empezado a tener problemas serios con su marido, que se ha puesto a beber con regularidad. Lloraba por teléfono, pidiendo consejos. No quería despertarte por los dramas familiares de los demás. La explicación parecía bastante plausible. Ana se quejaba de vez en cuando de diversos problemas familiares y podía llamar a cualquier hora del día o de la noche. En el trabajo, el día empezó con una conversación muy desagradable. Su colega, Pablo Creto, se acercó durante la pausa para comer con una expresión seria. He oído que te están investigando de forma especialmente minuciosa y exhaustiva. A todos los empleados nos investigan igual. No a todos, Leo. Mi mujer trabaja en recursos humanos. Dice que los investigadores tienen pruebas concretas sobre filtraciones internas de información. Carlos se mostró precavido. Pablo trabajaba en el departamento vecino de administración de sistemas, pero a él le llegaban con frecuencia rumores del departamento de seguridad. ¿Qué pruebas exactamente? No lo sé con certeza, mi mujer tampoco conoce todos los detalles. Pero no es una investigación aleatoria, hay sospechas y pruebas bastante concretas. Después de hablar con Pablo, Carlos sintió ansiedad todo el día. Si la investigación realmente tenía pruebas, la investigación podría prolongarse durante meses. A las 4:30 llamó Laura. Su voz sonaba artificialmente despreocupada y alegre. Leo, ¿hoy llegarás a casa exactamente a las 7? Lo planeo, si no surgen situaciones de emergencia. ¿Qué ocurre? Quiero preparar una cena especial, una cena festiva. Hace tiempo que no te consiento con manjares caseros. Genio. Intentaré no demorarme. ¿Y mañana a qué hora sales del trabajo? Normalmente, a las 7 de la tarde. Si mis planes cambian, te llamaré con antelación, por supuesto. Perfecto. Quiero planificar bien las tareas domésticas, calcular el tiempo de forma eficiente.
Después de la conversación, Carlos se quedó pensativo. Antes, Laura nunca se había interesado por su horario laboral con tanto detalle. Siempre planificaba las tareas domésticas por su cuenta, sin depender de su presencia en casa. Por la noche, en casa, la atmósfera era aún más extraña y tensa. Laura preparó realmente una cena festiva, su carne a la francesa favorita, ensalada Olivier, un pastel casero. Pero parecía distraída y nerviosa. Respondía a las preguntas directas con un retraso notable, como si sus pensamientos estuvieran completamente ocupados en algo completamente diferente. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Avanza la investigación?, preguntó ella, cortando la carne. De momento, despacio. El Departamento de Seguridad necesita mucho tiempo para una verificación exhaustiva. Laura se quedó quieta con el cuchillo en la mano durante unos segundos, y luego continuó cocinando. ¿Cuánto tiempo tardará aproximadamente? Es difícil decirlo con certeza. Puede que varias semanas, o puede que meses. Su mujer asintió, pero su rostro se puso notablemente tenso. Durante la cena festiva, casi no habló, masticaba la comida mecánicamente, distraída periódicamente por ruidos extraños. Cuando Carlos se preparaba para dormir, Laura estaba de nuevo junto a la ventana del salón. Esta vez no tenía el móvil en las manos, simplemente miraba fijamente a la calle. En su postura se leía claramente la expectación y la ansiedad. ¿Qué hay ahí tan interesante? Ella se sobresaltó bruscamente y se alejó rápidamente de la ventana. Nada especial. Simplemente pienso en los planes domésticos de mañana. Pero su mirada estaba preocupada, y sus manos temblaban notablemente. Las sospechas sobre su mujer carcomían a Carlos por dentro desde hacía una semana. En el trabajo no podía concentrarse normalmente, en casa se sentía como un extraño. Cuando Laura anunció una vez más que iba al supermercado a comprar comida, tomó una decisión definitiva. En una tienda de electrónica de la calle de al lado, compró 2 cámaras diminutas del tamaño de una moneda. Una la fijó en la estantería de la biblioteca del salón para que apuntara a su escritorio de trabajo en casa. La otra la instaló frente al ordenador, en un ángulo que le permitía ver la pantalla y el teclado. Si Laura realmente ocultaba algo, las cámaras mostrarían la verdad. 3 días de grabación no revelaron nada sospechoso. Su mujer se dedicaba a las tareas domésticas habituales, cocinaba, limpiaba, jugaba con Pilar. Carlos ya empezaba a dudar de la corrección de sus sospechas. Al 4.º día, todo cambió. Por la mañana se fue a trabajar como de costumbre. A las 12 del mediodía recibió un mensaje de Laura: voy a la clínica con Pilar para un chequeo preventivo. Volveremos por la tarde. Pero en la grabación de la cámara doméstica se veía algo completamente diferente. A la 1 del mediodía, Laura encendió su portátil de trabajo. Introdujo la contraseña, la misma que Carlos utilizaba para las tareas domésticas y que ella conocía de memoria. Abrió la carpeta de trabajo con documentos bancarios confidenciales. Copió metódicamente varios archivos en una memoria USB. Las manos de Carlos temblaron al ver la grabación. Su propia mujer estaba robando datos secretos del banco en su propia casa, utilizando su confianza. Laura encendió su portátil de trabajo. Introdujo la contraseña, la misma que Carlos usaba para asuntos domésticos y que ella conocía de memoria. Abrió la carpeta de trabajo con documentos bancarios confidenciales. Metódicamente copió varios archivos a una memoria USB. Las manos de Carlos temblaban al ver la grabación. Su propia esposa robaba datos secretos del banco en su propia casa, usando su confianza. Comprobó los registros del sistema de su ordenador. El panorama era aún más aterrador. Durante los últimos 4 meses, se habían copiado regularmente esquemas de la arquitectura del servidor, tablas de contraseñas de acceso, instrucciones internas de seguridad, listas de clientes con grandes cuentas. Toda la información necesaria para que los hackers llevaran a cabo ataques exitosos. La traición era absoluta y sistemática. Carlos estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla, incapaz de creer lo evidente. 8 años de matrimonio, una hija en común, miles de días y noches juntos, todo ese tiempo, a su lado había vivido un espía. Pero necesitaba pruebas adicionales. Las grabaciones de la cámara doméstica no eran suficientes para un juicio. Al día siguiente, Laura anunció de nuevo que iba a la clínica a hacerse unos análisis. Carlos esperó a que ella saliera de casa y la siguió a una distancia prudencial.
Su esposa caminaba a paso rápido, mirando de vez en cuando hacia atrás, comprobando claramente si la seguían. No había ningún centro médico cerca. Se dirigía al centro de la ciudad, a una calle tranquila con pequeñas cafeterías y tiendas. Carlos aparcó el coche al otro lado de la calle de la cafetería Encuentro y preparó su cámara de fotos con un potente zoom. En la entrada, Laura esperaba a un hombre alto con una chaqueta de cuero oscura. Incluso de espaldas y de perfil, la silueta le resultó terriblemente familiar. Cuando el desconocido se giró hacia la calle, Carlos lo reconoció al instante. Una cicatriz que le cruzaba toda la cara, desde la sien izquierda hasta la barbilla. Ojos oscuros, una mirada penetrante, complexión atlética. Andrés Petrov estaba libre y se reunía con su esposa. Eso significaba que durante la detención en el garaje subterráneo no habían capturado al cabecilla, sino a un hombre que lo sustituía. El verdadero líder de la banda seguía tranquilamente con su actividad criminal. Entraron en la cafetería y eligieron una mesa de esquina junto a un gran ventanal. Carlos sacó la cámara y empezó a grabar desde el otro lado de la calle. Laura sacó de su bolso la conocida memoria USB y se la tendió al hombre. Él la conectó a un pequeño portátil, estudió el contenido durante unos minutos, luego asintió con aprobación y dijo algo. El rostro de su esposa se iluminó de alivio. Carlos tomó varias decenas de fotos desde diferentes ángulos, luego llamó al operador de guardia del servicio de seguridad del banco. Soy Carlos. He localizado al sospechoso Andrés Petrov. Cafetería Encuentro, calle Mayor, número 12. Mesa de esquina junto a la ventana. Espero refuerzos para la detención. Recibido, Carlos. Un grupo de respuesta rápida se está desplazando. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Un momento más. Mi esposa está con el sospechoso. Ella también participa en el plan criminal. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. ¿Está seguro? Absolutamente. Tengo fotos y pruebas de video. Carlos cambió su teléfono al modo de grabación de audio y se dirigió a la entrada de la cafetería. Necesitaba obtener una grabación de su conversación para la investigación. Tardó 30 segundos en acercarse a la mesa. Laura y el hacker estaban absortos en una conversación tranquila pero emotiva, y no lo notaron hasta el último momento. Andrés Petrov, si no me equivoco. Ambos levantaron la cabeza bruscamente. El rostro de su esposa se puso blanco como una sábana. ¿Te acuerdas de mí? El hacker se levantó tan rápido que volcó una silla metálica. Intentó huir por la salida de servicio. Pero Carlos estaba preparado para esa posibilidad. Maldito. No te escaparás. Le agarró del brazo, lo giró y le asestó un puñetazo en la mandíbula. Andrés se tambaleó, pero se mantuvo en pie, tenía una excelente forma física. Llévate, espera, puedo explicarlo todo. Laura se levantó de la mesa, agarró a su marido por la manga de la chaqueta. No es lo que piensas. Cállate, traidora. Te explicarás en el juicio. Andrés intentó devolver el golpe, pero la preparación y la adrenalina actuaron automáticamente. Carlos esquivó el golpe, le hizo una llave en la muñeca y luego le dio una patada en el plexo solar. El hacker se dobló por la mitad, respirando con dificultad. ¿Te duele, cabrón? Siseó Carlos, sin aflojar el agarre. ¿Y cómo se sintieron los cientos de personas que perdieron sus ahorros por vuestros ataques? Los clientes de la cafetería salieron del local presa del pánico. La camarera llamaba a los servicios de emergencia, pero Carlos ya oía el característico sonido de las sirenas fuera. 8 años, Laura. Carlos se giró lentamente hacia su esposa, respirando con dificultad. 8 años has sido mi esposa. Has dado a luz a mi hija. Has jurado amor y fidelidad. Laura lloraba, manchando de rímel sus mejillas pálidas. Y resultaste ser una espía y una traidora. Eso no es verdad. Llévate, escúchame con calma. ¿Qué hay que escuchar? Un grupo de asalto completamente equipado irrumpió en la cafetería con estrépito. Los agentes con chalecos antibalas evaluaron rápidamente la situación, con las armas listas. ¿Carlos? Informe de la situación actual. Andrés Petrov ha sido detenido infraganti. Es el verdadero cabecilla de la banda de hackers, el que escapó de la última operación. Carlos señaló al hombre que gemía. Y esta es su cómplice directa. Mi ex esposa. Entendido. Detenemos a ambos.
A Laura la ataron rápidamente con bridas de plástico por la espalda. Seguía gritando histéricamente. Llévate, dame 5 minutos. Lo explicaré todo. Me estaban chantajeando. No tenía otra salida. Siempre tuviste una opción, respondió Carlos con una frialdad glacial. Y conscientemente elegiste el dinero y a este bastardo en lugar de tu familia. Piensa en Pilar. Va a perder a su madre. Perdió a su madre el mismo día en que copiaste por primera vez los archivos secretos de mi ordenador. A Andrés lo subieron a un coche. Carlos se acercó a la puerta abierta del vehículo. Recuerda esto toda tu vida, basura. Vas a pasar mucho tiempo en la cárcel. Y cada día recuerda quién te envió allí. A Laura la llevaron en un coche aparte. En el último momento, giró la cabeza y miró a su marido con unos ojos suplicantes y llenos de lágrimas. Carlos se dio la vuelta de forma ostentosa. El comandante del grupo de asalto se acercó con los documentos oficiales. Necesitamos su firma en el acta de detención de los sospechosos. Por supuesto. Excelente trabajo operativo, Carlos. Sin su intervención, no hubiéramos capturado a este peligroso criminal. Ella iba en un coche aparte. En el último momento giró la cabeza, miró a su marido con unos ojos suplicantes, llenos de lágrimas. Carlos se volvió de espaldas, demostrativamente. Necesito su firma en el acta de detención de los sospechosos. Desde luego. Excelente trabajo operativo, Carlos. Sin su intervención no hubiéramos capturado a este peligroso criminal. Carlos firmó los documentos de forma mecánica, sin leer el texto. Las manos ya no le temblaban, en su interior reinaba una absoluta nada. ¿Qué sigue ahora? Una investigación a gran escala. Después, un juicio público. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, su exmujer recibirá una pena de prisión muy severa. Ya es mujer, corrigió Carlos, mañana mismo presento los documentos oficiales para el divorcio. Se sentó en su coche y estuvo mucho rato quieto al volante, mirando al vacío. 8 años de vida en común se habían convertido en ruinas en un solo día. Pero no tenía otra opción. Una traición de tal magnitud es imperdonable. Carlos arrancó el motor y condujo despacio hacia casa. Tenía que recoger a Pilar de casa de la vecina, Teresa, y explicarle a la niña de 6 años que su mamá ya no estaría nunca más a su lado. La conversación más difícil y dolorosa de su vida le esperaba. La investigación del caso de Laura Sokolova y Andrés Petrov duró 4 meses. Durante ese tiempo salieron a la luz detalles impactantes de la trama criminal. Resultó que Laura conoció a Andrés en la universidad, cuando ambos estudiaban programación. Después de graduarse, mantuvieron el contacto a través de las redes sociales. Hace 3 años, Andrés le ofreció a Laura una forma fácil de ganar dinero. Al principio solo tenía que transmitir información general sobre el trabajo del banco, el número de clientes, el volumen aproximado de negocios, el horario de los empleados. Por eso, Laura recibía 50.000 euros al mes. Poco a poco, las exigencias se fueron complicando. Andrés la convenció para que copiara archivos del ordenador del trabajo de su marido, prometiéndole que nadie saldría perjudicado, que solo se redistribuiría el dinero de los clientes ricos. El pago subió a 200.000 euros mensuales. En 2 años, Laura entregó a los hackers información secreta que permitió robar más de 300 millones de euros de las cuentas bancarias. Parte del dinero fue a parar a paraísos fiscales, parte a financiar otros grupos criminales. La vista judicial tuvo lugar en el edificio del Tribunal Provincial. La sala estaba abarrotada de periodistas, representantes del sector bancario y simples curiosos. El caso había tenido una gran repercusión en los medios de comunicación nacionales. Laura estaba sentada en el banquillo de los acusados, visiblemente más delgada, con la mirada apagada. Los 4 meses de prisión preventiva la habían cambiado hasta el punto de ser irreconocible. Junto a ella, Andrés Petrov, esposado. Carlos estaba en la sala como testigo de la acusación y perjudicado. El fiscal leyó la acusación detallada. La acusada Sokolova, estando casada legalmente con un empleado del Servicio de Seguridad del banco, durante 2 años copió y transmitió sistemáticamente a un grupo criminal información secreta que constituye secreto bancario. El daño material total superó los 300 millones. Cuando el juez preguntó si la acusada reconocía su culpabilidad, Laura se levantó y dijo con voz temblorosa: «Reconozco parcialmente mi culpa. Pero pido que se tengan en cuenta las circunstancias atenuantes.
Actué bajo presión psicológica, me amenazaron con represalias físicas. El abogado de Laura intentó demostrar que su cliente había sido víctima de las circunstancias, pero no pudo presentar pruebas de coacción. A Carlos lo llamaron como testigo al segundo día del juicio. Declaró con calma, con profesionalidad, exponiendo los hechos sin emociones. En los últimos meses había notado cambios en el comportamiento de mi mujer. Se había vuelto nerviosa, reservada, se ausentaba de casa con frecuencia con diversas excusas. Cuando empezaron los problemas en el trabajo con la fuga de información, instalé cámaras de vigilancia en casa. ¿Qué mostraron las grabaciones?, preguntó el fiscal. Mi mujer encendía regularmente mi ordenador del trabajo y copiaba archivos confidenciales del banco a soportes externos. ¿Qué sentimiento siente hacia la acusada? Carlos miró a Laura. Ella lo miraba con súplica en los ojos. Ninguno. La sentencia fue la más severa posible dentro del marco legal. Laura recibió 8 años de prisión de régimen estricto por traición a la patria y causar daños especialmente importantes. Andrés, 17 años como organizador de una organización criminal y principal ejecutor de los ataques informáticos. Ruego al tribunal que tenga en cuenta que tengo una hija pequeña que se quedará sin madre, dijo Laura con voz entrecortada por las lágrimas. El tribunal ha tenido en cuenta todas las circunstancias presentadas, respondió el juez con severidad. Sin embargo, la especial peligrosidad social de los delitos cometidos exige un castigo severo. La sentencia es firme. Después de la lectura de la sentencia, se llevaron a Laura escoltada por un fuerte contingente policial. Se volvió por última vez. La historia llegó a las portadas de todos los periódicos nacionales al día siguiente. Los canales de televisión mostraron imágenes del juicio. Fotos de archivo de Laura antes del arresto y con el uniforme carcelario. Los titulares eran sensacionalistas: la esposa espía, traición familiar, amor por 300 millones. Llamaron a Carlos a la comisaría central para una condecoración oficial. El general de división Kuznetsov le entregó solemnemente un diploma de honor y una importante recompensa económica. Sus acciones son un claro ejemplo de verdadero patriotismo y deber profesional, dijo el alto funcionario. Ha antepuesto los intereses del Estado a sus preocupaciones personales. Eso merece un profundo respeto. Carlos recibió la condecoración en silencio. El patriotismo no tenía nada que ver aquí, simplemente, la traición no se puede perdonar a nadie nunca. Los padres de Laura llegaron de la provincia al día siguiente de la sentencia. Vladimir Petrov parecía haber envejecido 15 años, Nina Vasilievna no dejaba de llorar y lamentarse. No sabíamos nada, palabra de honor que no sabíamos, repetía el anciano padre. Si hubiéramos sospechado algo, la habríamos llevado nosotros mismos a la policía. Siempre fue problemática, caprichosa, añadía la madre entre lágrimas. Pero nadie esperaba esto de ella. Una vergüenza para toda nuestra familia. Pidieron permiso para ver a su nieta, para despedirse antes de una larga separación, pero Carlos se negó categóricamente. Pilar necesita ahora tranquilidad y estabilidad. Y ustedes le recordarían una vez más a su madre traidora. Anda ya, lo sospechábamos, ellos mismos la habrían llevado a la policía. Siempre fue problemática, caprichosa, añadía la madre entre lágrimas. Pero nadie esperaba esto de ella. Una vergüenza para toda nuestra familia. Pidieron permiso para ver a su nieta, para despedirse antes de la larga separación, pero Carlos se negó categóricamente. Ahora, Pilar necesita tranquilidad y estabilidad. Y ustedes le recordarían una vez más a su madre traidora. Los ancianos se fueron sin nada, sin despedirse de la niña. El procedimiento de privación de la patria potestad se realizó de forma puramente formal. Laura no se presentó a la vista, de la colonia de régimen cerrado no se traía a los condenados para participar en procesos civiles. El juez dictaminó privar a la condenada de todos los derechos para la crianza del niño. A Pilar tuvo que explicarle cosas de adultos complejas con palabras sencillas de niña. Mamá cometió actos muy malos, cielo. Causó un daño grave a mucha gente buena. Ahora la han llevado a un sitio especial durante mucho tiempo, para que piense en lo que ha hecho. ¿Y cuándo volverá a casa? Dentro de mucho tiempo, hija. Mucho, mucho tiempo. ¿Y nos quiere todavía? Esa fue la pregunta más difícil. Carlos calló durante mucho tiempo, buscando las palabras. No lo sé, mi pequeña Pilar. La gente que ama de verdad no hace eso.
La niña estuvo muy triste los primeros meses, lloraba a menudo por las noches, preguntaba por qué su madre las había abandonado. Pero los niños tienen una capacidad asombrosa de adaptación. Sobre todo cuando hay alguien cerca que los quiere de verdad. Teresa Kuznetsova empezó a ir a su casa casi inmediatamente después del arresto de Laura. Al principio, simplemente ayudaba con las tareas domésticas, preparaba las comidas, limpiaba la casa, recogía a Pilar de la guardería cuando Carlos hacía horas extra. Poco a poco, empezó a quedarse a dormir, cuidando de la niña como si fuera su propia madre. Siempre te he querido, Carlos, confesó una tarde tranquila, cuando Pilar ya dormía. Simplemente nunca me atreví a confesar abiertamente mis sentimientos. Carlos la abrazó con fuerza. Después de toda la traición sufrida, la sinceridad era más valiosa que cualquier palabra bonita. Lo sabía, Teresa. Y yo también siento algo por ti desde hace mucho tiempo. ¿Por qué callabas? Estaba casado. Y yo no soy de los que engañan. Su relación se desarrolló de forma natural y armoniosa. Teresa nunca intentó sustituir a la madre de Pilar a la fuerza, simplemente estaba allí cuando la niña necesitaba cuidados, atención, cariño femenino. Celebraron la boda oficial de forma discreta, justo un año después de la sentencia a Laura. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Bodas. En un círculo reducido de amigos y familiares. Pilar fue la niña de las flores, esparciendo solemnemente pétalos blancos de rosa ante el altar. A la pregunta de los invitados sobre a quién quería más, al papá o a la nueva mamá, la niña de 7 años respondió con seriedad. A los dos los quiero igual de mucho. Teresa adoptó oficialmente a Pilar 6 meses después de la boda. La niña empezó a llamarla mamá rápidamente, de forma completamente natural, como si borrara conscientemente de su memoria infantil los dolorosos recuerdos de su vida anterior. Pasaron 4 años completos. Domingo por la mañana, parque infantil en el centro de la ciudad. Carlos empujaba el columpio en el que estaba sentada Pilar, ya una niña de 11 años, bastante crecida. Junto a ellos, Teresa mecía un cochecito moderno con un niño de 2 años, su hijo en común, Dimitri. Más alto, papá, más alto. Reía la niña, disfrutando del vuelo. Carlos sonrió y empujó el columpio con más fuerza. La familia era fuerte, unida y feliz. Una mujer delgada, con un abrigo gris gastado, se detuvo lentamente a la entrada principal del parque infantil. Carlos al principio no la reconoció. Laura había envejecido y se había deteriorado mucho durante los años de prisión. Libertad condicional por buena conducta y acuerdo de colaboración con la investigación. Ella estaba lejos, mirando en silencio a su hija jugando. En sus ojos se leía un profundo dolor, arrepentimiento y la desesperanza de alguien que lo había perdido todo. Pilar vio por casualidad a la mujer desconocida, la miró con curiosidad, pero no la reconoció. 4 años es mucho tiempo para la memoria de un niño, sobre todo cuando hay gente que ayuda conscientemente a olvidar el pasado doloroso. Carlos cruzó la mirada con su exmujer. En sus ojos enrojecidos brilló una súplica desesperada, aunque sea hablar con la niña, aunque sea mirar a su hija desde lejos. Él se volvió con frialdad y de forma ostentosa. Teresa no se dio cuenta de nada, estaba completamente absorta en el cuidado de su hijo pequeño. Pilar seguía columpiándose alegremente, parloteando despreocupadamente sobre sus amigos del colegio. Laura se quedó unos minutos más, luego se dio la vuelta lentamente y se fue por la avenida desierta. Empezaba a llover ligeramente, una fina lluvia otoñal, las gotas golpeaban suavemente las hojas amarillas del asfalto. «Papá, ¿nos vamos a casa?» «Empieza a hacer frío», pidió Pilar. «Claro, mi sol». Carlos bajó con cuidado a su hija del columpio, la tomó de la mano. Teresa acercó el cochecito a la salida. «Qué familia tan maravillosa tenemos», dijo su mujer, arreglando cariñosamente la manta del bebé dormido. «Sí», asintió Carlos, mirando a sus seres queridos. «La mejor del mundo». Se dirigieron a la salida del parque infantil. Laura ya había desaparecido tras la esquina del edificio, se había disuelto en la niebla de la lluvia como un fantasma del pasado. La traición no prescribe. Algunos puentes realmente se queman para siempre y es imposible reconstruirlos. Pero la vida continúa. Y puede ser realmente feliz si hay personas correctas y honestas cerca. Un año después del encuentro en el parque infantil, Carlos supo que Laura había muerto de una enfermedad grave en un pequeño pueblo de provincias, donde intentaba empezar una nueva vida. Trabajaba como limpiadora en el hospital local,
Alquilaba una habitación en un piso compartido, no se relacionaba con nadie. A su funeral solo acudieron sus padres ancianos y algunos conocidos del trabajo. Para entonces, Pilar ya había olvidado completamente la existencia de su madre biológica. A las preguntas de sus compañeros de clase sobre sus padres, contaba con orgullo sobre su padre, un héroe que capturaba criminales, y sobre su madre Teresa, que hacía los pasteles más ricos del mundo. Carlos nunca le contó a su hija la verdad sobre su verdadera madre. Decidió que algunas verdades son demasiado pesadas incluso para la percepción de un adulto. Andrés Petrov cumple condena en una colonia de régimen especial. Tras una investigación adicional, se descubrió que su banda estaba relacionada con organizaciones internacionales. Se añadieron 20 años a su condena inicial. Carlos nunca le contó a su hija la verdad sobre su verdadera madre. Decidió que algunas verdades son demasiado pesadas incluso para un adulto. Andrés Petrov cumple condena en una prisión de régimen especial. Tras una investigación adicional, se descubrió que su grupo estaba relacionado con organizaciones internacionales. Le añadieron 20 años a su condena inicial. Carlos Sokolov recibió un ascenso y ahora dirige el Departamento de Ciberseguridad del banco estatal más grande del país. Sus métodos de protección contra amenazas internas se utilizan en todo el sistema bancario. Teresa dio a luz a otra niña, a la que llamaron Ana. Pilar adora a su hermana pequeña y sueña con ser médica para ayudar a la gente. La familia vive en una casa nueva en el campo. Tienen un perro, un gato y un gran jardín donde los niños juegan las tardes de verano. A veces, mirando la puesta de sol desde la terraza de su casa, Carlos piensa en lo fina que es la línea entre el amor y la traición. Lo fácil que es destruir lo que se ha construido durante años. Y lo importante que es rodearse de personas para las que los conceptos de honor, conciencia y lealtad no son solo palabras bonitas. Pero esos pensamientos pasan rápidamente. Los niños ríen cerca, Teresa prepara la cena en la cocina, la vida fluye tranquila y felizmente.